Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio que hemos estado haciendo en la escuela dominical sobre la iglesia. He estado poniendo bastante énfasis en esta serie de estudios que hemos titulado Una institución incomprendida, hablando de la iglesia. Y el propósito principal de este estudio, hermanos, es que nosotros podamos apreciar y en sí amar más a la iglesia tal como debemos, hermanos. La iglesia es una institución que está muy cerca del corazón de Dios, como lo estuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y nosotros de verdad debemos de crear ese amor a la iglesia, porque eso es lo que Cristo ama. Entonces, hemos estado hablando sobre este asunto que es muy importante. Y dijimos que la primicia de este estudio fue porque si Jesús ama tanto a la iglesia, nosotros no podemos decir que amamos a Cristo, hermanos, y no amamos a su iglesia. El amor a la iglesia tiene que ser algo que se tiene que demostrar y se tiene que evidenciar constantemente en nuestra vida. Así que es muy importante que usted y yo renovemos ese amor, porque a veces se enfría. Y lo sabemos porque en una ocasión el Señor Jesucristo reprendió a una iglesia por su falta de amor hacia Él y como consecuencia de alguna manera su falta de amor hacia la iglesia. Así que, y dijimos que el amor a la iglesia, hermanos, con todas sus implicaciones, es un sentir que debe estar en el corazón de cada cristiano, con todo lo que implica amar a la iglesia, ¿verdad? Y vimos el ejemplo de Pablo. Por ejemplo, Pablo fue un ejemplo de alguien que amó a la iglesia, primero porque se preocupaba profundamente por el bienestar de la iglesia. Segundo, porque expresaba constantemente un amor profundo por los miembros de la iglesia. Y tercero, porque estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por el bienestar de la iglesia. Entonces, Pablo, de manera muy general, nos da ejemplo de un creyente que realmente amó a la iglesia. Ahora, comenzamos esta última sección de estos estudios hablando de las evidencias genuinas de un amor verdadero a la iglesia o por la iglesia. ¿Cómo sabemos cuáles son las evidencias que se pueden ver en un creyente que realmente ama a la iglesia? Y ya dimos las dos primeras evidencias. La primera, dijimos, es una generosidad incondicional por las necesidades financieras de la iglesia. Si amamos la iglesia, hermanos, vamos a preocuparnos por su condición financiera. Y déjenme hacerles esto, es una manerita de reprensión, hermanos. No creo que nosotros como iglesia buscamos $300 al mes, hermano. Alguien no está dando en la iglesia, alguien no está siendo generoso, pero la semana pasada eso es lo que recogimos de ofrendas, hermano. Eso es, imagínese que usted llegue a su casa con $300. ¿Qué puede hacer con eso? Usted sabe si usted no está dando, pero digo, si usted ama a la iglesia, un indicador es su chequera. Un indicador, créame, hermano. Y vimos extensamente cómo la generosidad a la iglesia, hermanos, es algo que es evidente en los cristianos en el Nuevo Testamento. Eran generosos. Si no, lea ese pasaje. De hecho, no había necesidad. Dice, ¿por qué? Porque la gente daba generosamente. No estaba al diezmo, daba generosamente. ¿Ok? Ese es un indicador, hermano. Si usted no está dando a la iglesia, realmente no hay. Porque si yo amo a mi familia, yo voy a cuidar de ella, voy a proveer para ella, voy a proveer para mis hijos. Es evidente que si los amo, voy a procurar que ellos estén bien. En la iglesia es lo mismo. Segunda evidencia que vimos fue que si uno ama a la iglesia, debe haber un servicio amoroso, hermanos, por los miembros que están en la iglesia. Cuando usted ama, usted sirve, hermano. Dijo que el Señor Jesucristo nos amó, por lo tanto vino a servirnos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y eso fue una prueba de su amor. Cuando uno ama, uno sirve, hermanos.
Entonces, si uno ama la iglesia, uno se esmera por servir a la iglesia. Hoy vamos a ver brevemente, hermanos, tercera evidencia de nuestro amor hacia la iglesia, lo que se debe de ver en nosotros. Y esto le va a sonar muy familiar porque creo que es quizá de los más básicos, pero también a veces de los que menos nosotros creemos que es una evidencia del amor a la iglesia. Y eso es la asistencia regular y gozosa para promover el compañerismo cristiano. La iglesia que vemos que nació en el libro de Hechos, hermanos, se caracterizaba por el amor, pero porque sus miembros se congregaban constantemente. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, hermano Alejandro, que ya está listo allí para leernos Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Note la sensación que usted coge de estos versículos hablando de los creyentes. Aquí Lucas está describiendo el sentir, el ambiente que se vivía cuando la iglesia comenzó en sus inicios. 41 y 42 de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted lee con atención esos versículos, logra captar, hermanos, que aquí había un grupo de creyentes, dice que recibieron la palabra de Dios y empezaron a congregarse, dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas y su hábito común fue que estar juntos. Si usted sigue leyendo del versículo 43 hasta el 47, esa es la descripción. O sea, había una asistencia regular, había un compañerismo regular, había un grupo regular que estaban juntos. Lo sabemos porque los versículos siguientes dicen, ¿verdad? Eso. Versículo 46 dice eso. Versículo 47 también dice eso. O sea, estos hermanos hicieron parte de la iglesia y se congregaban continuamente. Y el sentir que vemos es que estaban gozosos. Compartían el pan, comían juntos, adoraban juntos, aprendían juntos. O sea, se congregaban constantemente, hermanos. De allí, hermanos, que no entiendo, hay veces que los cristianos se dicen cristianos, pero no van a la iglesia. No se congregan. O no lo hacen de manera gozosa ni fiel regularmente. Pero eso es una muy buena señal. Acuérdese, la iglesia es visto como una ¿qué? Como una mujer, como una esposa, como una novia, ¿verdad? Yo cuando andaba de novio con mi esposa, yo la quería ver todos los días, hermano. Quería estar todos los días con ella. Hermano Juan Carlos. ¿O usted no? ¿No? ¿Sí, hermano Chulo? ¿O no? Sí, claro. ¿Hermano Alex? ¿Hermano Esteban? Casi. Uno quiere estar con la novia. Esta es la novia de Cristo, hermanos. Cristo quiere estar con su novia y su novia quiere estar con usted. Y usted debería estar con su novia, que es la iglesia. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Note una cosa. Las reuniones, hermanos, del pueblo de Dios siempre tuvieron un lugar relevante para su compañerismo espiritual. Fui a cortarme el pelo y una señora dice que es cristiana, corta el pelo y le pregunté si ya se estaban reuniendo ellos en persona. Dice, oh no, nosotros no necesitamos reunirnos en persona. Dice, yo sé que estaba aludiendo que hay que tener cuidado y todo eso, pero ella decía, no, uno no necesita ir a un lugar para hacer de la iglesia. Y yo le dije, es cierto, pero solamente es una parte de la verdad, no es toda la verdad. Cuando usted lee tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se da cuenta que Dios siempre tuvo un común lugar donde se reunía su pueblo. Y también en el Nuevo Testamento igual. Aquí dice que se añadieron. La implicación es que fueron a un lugar, estuvieron en un lugar, se añadieron a un lugar, a un grupo de personas que estaban en un lugar específico.
En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se estableció el tabernáculo y el templo como un lugar de reunión para el pueblo de Dios. Eso es lo que encontramos allí en Levíticos capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice que Moisés y el pueblo de Israel eligieron el tabernáculo y ese era el centro de reunión donde se asistían los israelitas para sacrificar y para adorar a Dios, para tener comunión con Dios y tener compañerismo ellos unos con otros. Más adelante el Señor permite que sería un templo, algo más sólido, porque el tabernáculo se llevaba de acá para allá, pero igual era un lugar donde se paraba el tabernáculo, ahí se reunía el pueblo de Dios. O sea, siempre estuvo la idea de que Dios quería que su pueblo se reuniera, se congregara, asistiera a un lugar para gozarse, para tener compañerismo y adorar a Él, tal como lo dice aquí, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones, y más adelante dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, la iglesia es un lugar. Es cierto que nosotros en cierta dimensión componemos la iglesia, o cada uno de nosotros individualmente. Pero lo que es cierto también es que en el Nuevo Testamento se reconoce un lugar para una iglesia local, que somos nosotros y que son los hermanos americanos. Por eso existen estos edificios, hermanos, para congregar, para que los creyentes asistan a la iglesia constantemente. Y esto también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se estableció como lugar de reunión para los creyentes adorar a Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, pueden anotar los versículos del Antiguo Testamento, no quiero ir por causa del tiempo, pero en 1 Corintios 11, hermano Jesús, esa es la idea que tenían ellos, ¿ok? Que la iglesia era un lugar donde deberíamos de reunirnos. Note lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, en el versículo 17 y 18, es en el contexto que se da las instrucciones para la cena del Señor y también de la conducta de la iglesia. ¿Qué dice, hermano Jesús? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Dice, porque no os congregáis. O sea, la idea es de que ellos se reunían constantemente. Dice, y oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O cuando os reunís como iglesia, dice. O sea, la idea era de que ellos se reunían en un lugar para adorar, para alabar a Dios, para aprender juntos, según lo descrito por Lucas en Hechos capítulo 2. Entonces, los creyentes del Nuevo Testamento, hermanos, veían a la iglesia como un lugar especial. Iban ahí, se congregaban allí y suponemos que lo hacían con amor, con gozo. Entonces, una marca evidente, hermanos, de un creyente que realmente ama a la iglesia, viene a la iglesia, asiste a la iglesia, se congrega en una iglesia. Porque ¿a quién le va a mostrar el amor de Cristo? ¿A quién le va a servir en el nombre de Cristo? ¿Para qué va a contribuir generosamente? Si no es en la iglesia. Es cierto que la religión católica, hermanos, distorsionó la idea de lo que es la iglesia en sí, como cuerpo espiritual, pero no en el sentido de un lugar específico donde congregarse. La iglesia católica entendió por qué cree que formaban esas grandes catedrales. Digo, eso no está dentro de lo que Dios pide, pero sí que exista un lugar donde los creyentes vayan y muestren su amor por Cristo a través de mostrarlo a los creyentes. Ahora, la iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, siempre consideró esencial la asistencia para el mutuo compañerismo y edificación de los miembros. Ellos consideraron eso como esencial. Hoy escuchamos la palabra esencial, ¿verdad? Y parte de por qué yo tenía tanta resistencia y crítica hacia esta nueva administración es porque muchas veces los que propagan esa idea de que la iglesia no es esencial y por eso tenían que restringirla y cerrarla y no permitirle congregarse en nombre del protocolo de seguridad por la salud. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, la iglesia siempre se vio como una parte esencial para los creyentes, para congregarse, para asistir,
Porque es ahí donde mostramos el amor a Cristo, hermano. Ese es el mejor lugar donde usted puede mostrar el amor de Dios, el amor de Cristo y servirle a Cristo a través de servir a los creyentes. Entonces, fíjese bien, el congregarse, hermanos, continuamente en la iglesia se hizo incluso un mandato para los creyentes. ¿No dice eso, hermano Daniel? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 24-25? Entonces, cuando usted no viene a la iglesia, hermanos, usted está desobedeciendo a Dios. Hebreos. Escuche bien, cuando usted no viene a la iglesia, cuando deja de venir a la iglesia, usted está en desobediencia con Dios. Pero pastor, si me acaba de decir que me tengo que tomar mis vacaciones, ¿es cierto? Yo estoy hablando que cuando usted, por poner otras prioridades o por hacer otras cosas, lavar su carro, pastor, es que es el único día que tengo para limpiar mi casa. Porque no la pintas el sábado o el domingo. Pastor, es el único día que tengo que visitar a mi abuelita. Visitarla los sábados. No, pero los sábados trabajo. Entonces, ¿la iglesia qué? O sea, ¿es menos importante que tu trabajo? ¿Ve? O sea, note lo que dice Hebreos 10:24, hermano. Note lo que dice. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tantos más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, esto es un mandato. No, ese no en el hebreo o en el griego es el mismo no para no matarás. ¿Hay alguna excusa para matar, hermano Marcos? No. ¿Hay alguna excusa para faltar a la iglesia, hermano Eliseo? No, porque es el mismo no. No dejando de congregarnos. Ahora, es distinto, como la idea, de verdad que es distinto cometer un pecado que practicar el pecado. La idea es distinto. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que usted, y yo le aconsejo, unos 3, 4 domingos al año, hermanos, tómese su vacación, váyase con su familia, vaya a un lugar, visite a sus parientes, eso, pero no lo haga nada más porque, pues, hoy me quiero dormir y prefiero dormir que venir a la iglesia. Hoy quiero ir a ver unas casas y me voy a ver unas casas. O quiero esto y quiero... No. Tenemos que otra vez ser sabios en la manera como nosotros hacemos las cosas. Inteligentemente. Entonces, dice aquí que los cristianos llegaron al punto de que tenían que hacer un mandato. Es más, si usted quebrantaba el día de reposo en el Antiguo Testamento, ¿qué le pasaba, hermano Jesús? Moría. Se moría, lo apedreaban, porque ese día era exclusivo. Mire, y yo no le voy a ponerme aquí como ejemplo porque no soy un ejemplo, pero lo que quiero decirle, no, el domingo yo y mi esposa no hacemos nada, hermano. No hacemos nada más que venir a la iglesia, hacer lo que tenemos que hacer, regresar, vamos a comer, regresamos a casa, descansamos, estamos con la familia. Ese es nuestro, y tratamos de usarlo siempre en el contexto de la iglesia. Cuando quiero hacerle notar algo, de la familia de mi esposa, la única creyente es ella, hermano. Y muchas veces sus hermanas al principio, cuando ella se convirtió, hacían sus fiestas el domingo a esta hora y esta hora, y siempre le decíamos, no lo hagan porque no vamos a venir. Qué fanático. No vamos a venir. El domingo es para la iglesia. Pero mi papá, aunque sea tu mamá, no. Yo le he platicado de mi tía Chepa, ¿verdad? Mi tía Chepa nos venía a visitar todos los domingos, ¿verdad? ¿Verdad? Todos los domingos. Ay, mi hijita, te venga a visitar, porque tenía una forma de hablar. Tienes que visitar y... Sí, tía, pero vamos a ir a la iglesia. Ay, no me deberías de dejar de ir un domingo. No, tía. Venga a las 4 de la tarde y ya estamos aquí. Y ya llegaba. Ella pensaba que insistiendo, algún día le íbamos a decir, ok, tía, pues quedémonos aquí con usted a charlar y toda la cosa. No, se cansó. Se cansó tanto que ahora ni sé dónde está mi tía Chepa. Si vive o murió, no sé, de verdad. ¿Sabes algo de ella? No sé. Pero ella sí, una cosa sí se llevó, que el domingo sabía que nosotros no estábamos en la casa porque estábamos en la iglesia. Y no lo usábamos para nada más. Y yo no uso el domingo para nada más. Ni para lavar mi carro, ni para lavar la ropa, ni para hacer la yarda, ni para eso. No.
Si usted me quiere encontrar, vaya ahí en frente de mi casa, tengo un, ¿cómo se dice? Porchecito. Ahí me voy a encontrar sentado, tranquilo, con un cafecito. Es el día del Señor, hermano. No es el día de Manuel o de Catalina, es el día del Señor. A veces la paso con Catalina, que está bien pasarla con Catalina, hermano. Usted con Mayra, lo que sea. Lo que quiero decir, para los creyentes se volvió un mandato, hermano, como en el Antiguo Testamento, no dejando de congregarnos. Y si usted ama a la iglesia, ¿por qué debería de ser una obligación? Una carga. ¿Usted ama a su esposa, hermano Pablo? Sí. ¿Sí? A ver, quítese la máscara que no me veo bien. Sí, como que, no. ¿Es una carga para usted estar con ella? Algunas veces. Sí. Ya descubrimos por qué de vez en cuando se escapa el hermano Pablo. Bueno, no necesitamos escarbando porque... Mire, las reuniones constantes en la iglesia formaron parte de un hábito normal de los creyentes, hermano. Un hábito normal. Como le digo, no le estoy diciendo que faltar un domingo a la iglesia es pecado, hermano. ¿Ok? Esa no es la idea. Pero que usted agarre cualquier pretextito para irse de la iglesia, a echarse sus marumbas, es cosa distinta. ¿Qué dice el versículo 46? Hermano Manuel. Hermano Manuel siempre está listo para leer. Hechos 2:46, por supuesto. Mire la idea que usted recoge de aquí, ¿ok? Hechos 2:46. Y perseverando unánimes. De vez en cuando en el templo. No. Dice de vez en cuando. Cada mes. Cada 3 semanas. Mire, estos hermanos estaban fanáticos. Cada día, dice. O sea, todos los días. Allí cerca de mi casa, hermanos, está una iglesia pentecostal. ¿Y sabe qué, hermano? Todos los días hay culto. Todos los días. ¿Cómo la ven? Qué fanáticos, ¿verdad? Puede ser, pero al menos en práctica están como estos hermanos. Dice, y perseverar de unánimes cada día en el templo. ¿Qué hacían, hermano? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. ¿Sí? ¿No era una carga? Otra vez a la iglesia, digo, tenemos que ir. No, sí, comían, dice, ¿verdad? O sea, se había vuelto un hábito, hermano. Venir a la iglesia debe ser un gozo, hermanos. Debe ser una alegría. Ya, algunos hermanos, a los jóvenes a veces es como una carga, ¿verdad? Es que ellos no disfrutan, no gozan. Yo me gozo al venir a la iglesia, hermano. ¿Se goza, hermano María? ¿Sí? ¿De verdad, hermano Daniel? ¿Sí? ¿Se goza? Entonces, ¿por qué no vienen a veces? Yo estoy todos los domingos aquí, hermano. Ah, pero es que usted es el pastor. ¿Y qué? Podría llamarle a otro pastor que viniera a predicar por mí, ¿verdad? Ahí dejo chu, ¿verdad? Al cabo ya pueden predicar. Así que si me ve por ahí unos 3, 4 domingos fuera, hermano, ya sabe que... No, hermano, para mí es un gozo. Hace años que la iglesia se volvió para mí un gozo venir. Mire, la idea de una iglesia congregada siempre estuvo en la mente de los creyentes como algo normal. ¿Ok? O sea, la idea de que la iglesia se congregaba en algún lugar era algo que los creyentes tenían en mente. Como el hermano, ¿verdad? De seguro dijo, voy a ver a los hermanos de allí del Agape, ¿verdad? O los hermanos de allí de Victorville, o los hermanos de allí. O sea, la idea es que hay una congregación de creyentes que se están constantemente congregando. Y las cartas que se escribieron adivina qué, a iglesias que se congregaban. 1 Corintios 1, 1 y 2. Hermana Mayra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, a la iglesia que está ¿dónde? En Corinto. O sea, había una iglesia que se congregaba en la ciudad de Corinto. Y luego en Colosenses 4:15, me parece que ahí quiere decir eso. Ya ni sé si es Colosenses.
Perdón, hermano, estoy viendo en la pantalla porque olvidé mis notas, no sé dónde las puse, pero ahí están, casi todas. Corintios, creo, Colosenses 4:15, hermano Pablo, a ver si es ese. Si no, hermana Perla, lea Primera Tesalonicenses 1:1. Si es que no es hermano Pablo, léale Colosenses 4:15. Y luego, hermana Perla, Primera Tesalonicenses 1:1. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Muy bien, ¿sí? Había una iglesia en la casa de ¿quién? De la hermana Ninfas. ¿Dónde vas? Pues ahí con la hermana Ninfas, ahí está la iglesia congregándose. ¿No tienen edificio? No, ahí en su casa se congregan. Yo he visto muchas iglesias así, ¿no? Ahí en la casa del hermano. Pero había un lugar donde se congregaban. O sea, la iglesia nunca se ve como desparramada por allá nada más, pues. Los cristianos cada uno por su lado, no. Primera Tesalonicenses 1:1, hermano. Dale. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A la Gracias iglesia. y Sí. paz sean vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A la iglesia que está, ¿en dónde? En Tesalónica. A los tesalonicenses. O sea, ahí había un grupo de personas que se congregaban. Entonces, la idea de una iglesia congregada, hermanos, siempre estuvo en la mente de los creyentes. ¿Por qué? Porque eso fue el diseño que Dios usó, tanto en el Antiguo Testamento con el tabernáculo como con el templo. En el Nuevo Testamento eran a veces las casas, las sinagogas, los edificios o donde sea, pero había un lugar donde se congregaba la iglesia. Si uno ama la iglesia, hermano, siempre va a buscar uno donde congregarse. Escuché eso de un hermano hace poco que dijo, no, pastor, pues ahora me moví para acá y ando buscando una iglesia donde congregarme. Porque si uno ama la iglesia, uno quiere estar con la iglesia. El amor a la iglesia, hermano, se muestra constantemente con una participación constante de los creyentes asistiendo gozosamente a sus reuniones. Esa es la realidad. El amor a la iglesia se muestra constantemente con una participación constante de los creyentes asistiendo gozosamente a la iglesia. Ese también es una evidencia, ¿ok? El gozo que usted tiene, ¿es una carga para usted o es un... ¿Sabe qué decía David? ¿Se acuerda de ese salmo? Salmo 22. Lo cantamos, hermano. Yo me alegré con los que me decían a la iglesia del Señor, o a la casa, pues, que representa. No andaba, uy, otra vez, church, oh my God, again. Where are you going, Isaac? Oh, I have to go to church. Every Sunday? Every Sunday. Oh man, what a miserable life. And you, DJ, where are you going Sunday? Church. Again? Tenemos que aprender a tener gozo al venir a la iglesia. Debe ser un gozo, hermanos. Y esa era la idea que tenían los creyentes. Era el sentir, ese era el sentir de los creyentes en el Antiguo Testamento al venir a las reuniones del templo, hermano. Por eso usted ve las descripciones de las reuniones del pueblo de Israel, ¿cómo, hermano? Salmo 133. Hermana Juanita, léanos Salmo 133, con voz potente y fuerte. La hermana Juanita es importante aquí en Cypress, ¿eh? Tiene su propia calle aquí a la par de la iglesia. ¿Ah? Exactamente. Podemos trasladarle, hermano. Aquí está una casa suya, puede venir todos los días si quiere. Salmo 133, ya lo conocemos de memoria casi, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Del 1 al que dijo? Perdón. Todo el Salmo. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué delicioso, dice.
Cuando se juntan los hermanos, la idea es, ¿verdad? Cuando, o sea, cuando se congregan, cuando están juntos, dice, qué delicioso. No, ahí está la hermana otra vez. Te dije que no viviéramos, Alex. ¿Para qué vamos? Estoy usando el nombre simbólicamente. Bueno, Epeneto, pues te dijo Epeneto, no vayamos, ahí va a estar la hermana Trifena y Trifosa. Eran nombres reales de hermanos de iglesia. ¿No, hermano Chuy? ¿Sí o no? ¿Ya? Te dije, ahí va a estar Aristábulo. Dice, hermano, te dije, ahí va a estar Francisco. ¿Para qué? Una chavita. Hermanos, era una delicia, hermanos, venir. Estos jóvenes, fíjense cómo están, fíjense cómo están. Porque ellos no disfrutan el venir a la iglesia. No disfrutan. No estoy diciendo que no vienen con buen deseo, digo, no disfrutan, pero uno hasta la pasa uno bien aquí, ¿no? O usted no la pasa bien. No, la pasara bien si no estuviera el pastor, dice, con eso lo conforte usted. Pero hermanos, ¿qué dice el Salmo 122, hermano Marcos? Lo acabo de mencionar, ¿qué dice? ¿Con qué actitud venía el salmista a la casa del Señor? Con gozo, ¿verdad? Léalo, hermano, ¿no? Léalo para que los hermanos digan que yo le estoy inventando, si no. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quién se alegró? No, yo dice allí, tómelo personal. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y luego qué maravilloso el Salmo 100, ¿se acuerdan? El Salmo 100, igual, es una actitud de alegría al venir a la casa de Dios. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venir a casa con regocijo, entrar por sus puertas con acción, gracias, alabarle y toda la cosa allí. Hermanos, es un gozo venir a la iglesia, y cuando uno ama la iglesia, ese gozo se duplica, se triplica, hermanos. ¡Qué bendición, hermano! Poder venir a la iglesia. La actitud de gozo al venir a la iglesia era una muestra de verdadero amor de los creyentes por la iglesia, hermano. Otra vez, Hechos 2:42 nos dice eso, ¿verdad, hermano Irineo? Hechos 2:42, mire lo que dice desde el versículo 42 hasta el versículo 47. Note usted el sentir que había. Ay, no. Ay, evitemos el exceso, hermano, si no ahorita los hermanos se enojan. Ok, hermano Irineo, léale rápido, pues, hermano, si no dice que... Échale. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. ¿Ve usted aquí algún hermano mal encarado? ¿Enojado? No, todos estaban alegres, dice. Alababan al Señor, glorificaban al Señor. ¿Qué es eso de venir a la iglesia enojado, no? Con cara de limón. ¿Qué es eso? Eso no es una muestra de amor hacia la iglesia, ¿no? Debe de venir gozoso. Es una actitud de gozo. Como quiera que usted lo vea, el pueblo de Dios siempre se reunía con gozo y debía de reunirse con gozo. Un par de cosas más para terminar. La fidelidad constante de los creyentes por reunirse en la iglesia era una evidente muestra de su amor por la iglesia, hermanos. Los hermanos eran fieles. ¿Qué dice Hechos 11:26, hermano Juan Carlos? Sonrían, hermano. Hagan de cuenta que tienen gozo al venir aquí. Si no, el hermano Juan Carlos se va a ir y va a decir, no, esta iglesia, olvídese. No sonreían ni para... No, Hechos 11:26. Hechos. Yeah. Ajá, sí. Ya lo sabía, pero... Perdóname la confusión.
Hechos 11, Hechos 26. Este es en el contexto de la iglesia también, ¿ok? Los apóstoles están expandiendo la palabra del Señor y miren lo que dice en Hechos 11, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antigua. ¿Cómo fueron reconocidos los creyentes? Porque se congregaban, dice. Se congregaban ahí y está hablando aquí Lucas de Pablo, que por un año estuvo congregándose con ellos, allí dice, y allí se les llamó por primera vez cristianos. Así que cuando un católico le diga que la primera iglesia fue la iglesia católica, sáquele ese versículo. ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes se congregaban aquí? ¿Católicos? ¿Mormones? ¿Bautistas? ¿Fundamentalistas? ¿Quiénes? Cristianos, dice. Ajá. Cristianos. No, que católicos. Hay un padre ahí, dice que la iglesia católica es la madre iglesia, es la primera iglesia que se fundó. ¿Cuál? No hay tal cosa. La iglesia que inició se le conoció como iglesia cristiana, no metodista, no bautista, no presbiteriana, no católica, no mormona, pentecostal, cristiana, period, como dicen, ¿verdad? Nada más, nada menos. Pero fíjense que Pablo dice, fielmente se congregó con ellos un año. Y eso no era porque Pablo andaba de acá para allá como muchos cristianos. Era porque él era un misionero, estableció una iglesia, enseñaba a los hermanos y se iba a fundar otra iglesia. Y así sucesivamente pasaba con él. Por último, la iglesia siempre fue vista como un lugar de reunión ideal, hermanos, para los creyentes, para que los creyentes, crecieran en amor y conocimiento de Dios, tal como acaba de leer el hermano Irineo, ¿verdad? Dice que se congregaban allí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan, en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El propósito por el cual estamos aquí, hermanos, es para crecer, para conocer más del Señor, pero también para tener compañerismo, porque eso es lo que crea el amor. Por eso dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes, dice, exhortándonos en amor, dice, viendo que el tiempo se acerca. Para finalizar, la asistencia a la iglesia, hermanos, es una muestra de amor genuino a Cristo y a los creyentes por 4 razones. La primera, es el lugar donde podemos servir mejor a Cristo y a los creyentes. ¿Ok? Número 1, es el mejor lugar. Yo sé que podemos ir ahí, llevar ropa a los pobres en Tijuana, hermanos, le podemos llevar ropa a los indigentes, pero donde Dios quiere que mostremos nuestro amor de una manera más evidente, más consistente, es en la iglesia con los creyentes. Si no, vea Hechos 12:1 y luego el versículo 5, Pedro está en la cárcel, la iglesia estaba constantemente en oración por él. ¿Y el Señor lo liberó? ¿Por qué? Porque esa era una manera que la iglesia estaba participando en el servicio de los creyentes. Segundo, la asistencia a la iglesia fortalece la relación de Cristo y el compañerismo, hermanos, de unos con otros. La iglesia siguió creciendo, hermanos, pero ya en el capítulo 4, mire cómo se describe ya la iglesia. Ese sí vale la pena leerlo. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 27. Hechos capítulo 4, versículo 23 y 24. Mire lo que dice. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, esto hablando de los apóstoles, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego en el versículo 31 al 37 dice: y cuando hubieran orado, eso es lo que encontramos en los versículos antes, la oración que hicieron ellos, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban, ¿qué dice? Congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra del Señor. ¿Sí? Los creyentes crecían en las oraciones, crecían en su confianza en el Señor, se apoyaban unos a otros, orando unos por otros, y dice que eso los motivaba, hermanos, a seguir haciendo la obra, a seguir predicando la palabra. Hay un estímulo, hermano, con venir a la iglesia. No es el estímulo que le va a llegar,
El estímulo es espiritual, que se anime usted, ¿verdad? Que dice, pastor, ya llegó. Me dicen que ya por ahí anda, no sé, ¿verdad? Pero por lo pronto váyase estimulado de aquí, hermano. El Señor nos da un mejor estímulo, que es, hermanos, la fortaleza que viene de Él, el compañerismo que tenemos, hermano. Eso le va a ayudar en su vida. El congregarse continuamente en la iglesia es una muestra de amor a los nuevos creyentes para su crecimiento espiritual, hermano. Sí, eso es lo que hizo Pablo, lo que acaba de leer el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Hay gente nueva que viene, hermano. Es un buen testimonio que nosotros damos, hermanos, cuando venimos constantemente a la iglesia. Imagínense que el hermano Eddie hubiera visto, hermanos, que el pastor viene de vez en cuando. De vez en cuando viene ahí nomás. O el hermano Jesús. Así, bueno, pues sí, así es la vida cristiana, pues así es. Y muchos podemos dar mal ejemplo de eso, hermano. De verdad se lo digo. La gente está viendo nomás. Entonces, nosotros debemos de ser constantes, hermano. Fieles, porque eso es un buen testimonio. La asistencia a la iglesia en última instancia es una muestra de amor a Cristo, quien desea una congregación constante de sus miembros. Por eso Él hizo la promesa en Mateo 18:20, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18:20? ¿Sí se acuerdan? Si no lean la Biblia, pues, si no, no se va a acordar. Es en el contexto de la iglesia que dice estas palabras, ¿verdad? En el contexto de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, es en el contexto de la iglesia. Y Él dice en el versículo 20, ¿qué dice? Porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Hermanos, uno de los estímulos más grandes de venir a la iglesia, hermanos, es que la presencia de Cristo se hace más evidente aquí. Usted no lo ve, pero Él está aquí, hermano. O está mintiendo el Señor cuando dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy. El Señor está aquí, hermano. Tal vez para usted no está, pero sí está, en espíritu y en verdad. Entonces, eso debe ser un estímulo, hermano. Venir a la iglesia constantemente es venir a tener un encuentro personal con el Señor, porque Él está presente. Y no es algo místico, hermano, es simplemente una realidad. Cristo está presente en medio de nosotros y Él desea que su iglesia constantemente se reúna, constantemente esté congregada. Esa es la idea de la iglesia. Eso es una muestra de amor hacia la iglesia. Y espero, hermanos, que usted tenga amor por la iglesia. Y si tiene amor, no deje de congregarse. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estimularnos una vez más y recordar qué tan importante, qué tan esencial, Señor, es la iglesia para nosotros. Porque en ella, Señor, podemos encontrar ese estímulo, Señor, que viene de tu palabra, Señor, que viene del compañerismo unos con otros. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, a ser constantes, Señor, a darle una prioridad, Señor, a la asistencia de la iglesia, al servicio de la iglesia, Señor, a las finanzas de la iglesia. Que, Señor, tú puedas ver un amor genuino en nuestro corazón por tu iglesia, especialmente por esta iglesia, nuestra iglesia local, Señor, que tú nos has dado y en la cual tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, Padre, a amar y apreciar esta iglesia, Señor. Porque, Señor, sabemos que cuando lo hacemos, la implicación es que te estamos amando también a ti, porque tú eres el Señor de la iglesia. Bendícenos, Señor, ahora que regresamos a nuestros hogares. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que estuvo presente. Bendícelos ricamente, Señor, que ellos puedan, Padre, pasar un día tranquilo, Señor, con gozo, en paz, Señor, mi Dios, habiendo nosotros tomado este tiempo, Señor, para estar juntos como iglesia y adorarte, Señor, y tener ese compañerismo cristiano que tú diseñaste para tu iglesia. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.